Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Hermano, gracias que está aquí. Estamos contentos de verle otra vez su sonrisa y gracias por el estudio. Gracias por recibirme una vez más a mí y a mi esposo. Quería traer a mi hijo y bueno, se quedó dormido para la otra. Feliz Día del Padre, primeramente. Y pues es un privilegio estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Y estar en la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad que sí? El cuerpo es la iglesia, no es el edificio. No importa si estés en una iglesia llena o estés en una iglesia con poquitos, pero con fe, ¿verdad? Eso es lo que vale. Y el Espíritu Santo está aquí, se siente. Y bueno, vamos a orar para el mensaje de Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por los padres, gracias pues a los que tienen y a los que no, pues que los tengas en tu gloria, Señor. Y bueno, bendice a las familias en este día, que no se peleen, ¿verdad? Y si que guarden rencor, pues que perdonen, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú llenes este lugar de tu espíritu, que abras los corazones, las mentes, los oídos, Padre, y que sanes, Padre, al dolido. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues pensando, ¿verdad?, en la predicación, en la meditación de que es un padre, ¿verdad? Yo me puse a pensar que muchos papás y muchos de nosotros no tuvimos un padre, ¿verdad? Tuvimos una ausencia de padres y diferentes tipos de padres. Yo quiero pedirle a los papás que están aquí que piensen en la influencia de su padre y de cómo esa influencia de su padre de ustedes influyó en ustedes, en cómo ser padres para sus hijos, ¿verdad? A lo mejor muchos de los padres que hay hoy en día no tuvieron un padre y ahora es un problema muy grande, ¿verdad? Y lo vemos como maestra, vemos que vienen los niños y muchos no tienen la figura del padre. Muchos están divorciados, que hoy me voy con mi mamá, después me voy con papá, y que se me olvidó esto porque le dejé con mamá, o muchos ven con la abuelita, porque la paternidad ahora es demasiado diferente y se culpa mucho a la generación, ¿verdad?, que estamos viviendo, y es algo bien grave la falta de un padre en un niño o una niña, ¿verdad? En mi caso, yo les di mi testimonio el año pasado, pues yo no tuve un padre en casa, nunca experimenté eso de vivir con mi papá, y veo películas, veo series de Netflix que hay unas niñas con sus papás y que el papá la quiere y la mima y le lee libros, y yo la verdad me hubiera encantado tener un papá que estuviera conmigo, también al ver a mi esposo, ¿verdad?, cómo cuidó a mis hijos, que siempre los estuvo cerca de ellos, los amó, los quiso, fue el coach de ellos en la escuela y en la casa, siempre con mucha ternura. Yo soy la mala, yo soy la que disciplina a los míos, que soy papá, ¿verdad? Y él era siempre el que, pues sí, les dio disciplina, pero era más calmado, y yo era la más, no, tienes que hacer esto, y la tarea, y esto, y el otro, y él era el más calmado. Entonces, pues, ¿a quién quieren más? Al papá, así es. Entonces, bueno, dice la palabra de Dios en Salmos 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, si usted no tuvo un padre, ¿verdad? Si usted creció, lo abandonó, se murió, nunca lo conoció, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil esa carencia, ¿verdad? Es difícil de no tener contigo a alguien que te guíe, porque hay dos roles, ¿verdad? El de la mamá y el del papá, que los dos realmente son súper importantes porque así lo creó Dios. Aunque uno dice que a veces la mamá, dice el hermano, que es injusto porque a los papás los dejan menos, pero creo que las madres, pues es que uno los carga, uno les da de comer, ¿verdad? Están ahí. Al principio creo que la mamá es lo más importante, pero como va pasando el tiempo, vemos que el papá también es súper importante en la vida de la guianza, ¿verdad? De modelarle a su hija, de quererlo. Y dicen por ahí, no sé, que las niñas chiquitas, ¿verdad?, como que quieren más al papá cuando están chiquitas, ¿no?
daddy's girl, ¿verdad que sí? Entonces, pues bueno, entonces, pero si careciste, el punto es careciste de un padre, o tal vez tuviste un padre pero estuvo ausente, tuvo que trabajar mucho, no te dio lo que tú necesitabas por proveer a la familia. Hay muchos padres que eso pasa, no es que no te quiera, es que tiene que proveer y tiene que estar afuera de la casa y tiene que trabajar fuertemente, ¿verdad? Y esos padres a veces no pueden estar con los hijos, a veces no pueden ir a la escuela a ver a la hija que va a recitar un poema o que va a hacer algo y está ausente, pero fue un proveedor, ¿no? Y a veces es bien duro porque los hijos no entienden eso. Ellos quieren que el papá esté ahí o que la mamá esté ahí, ¿verdad? Y mi esposo siempre me decía eso porque mi esposo y yo somos bien diferentes, y a mi esposo no le gusta la escuela, ¿no? Entonces, yo me encanta la escuela, entonces yo siempre quise meter a mi esposo a estudiar, y él me decía, no hay tiempo ahorita porque los niños, y yo me peleaba con él, y él me decía, es que mira, cuando ellos crezcan, ellos no se van a acordar, o no van a decir, mi papá tiene un diploma, mi papá es doctor, no, ellos se van a acordar de que mi papá estuvo conmigo en la escuela, mi papá fue mi coach, mi papá me curó cuando me caí, mi papá me abrazó, mi papá me hacía reír cuando me iba a dormir, mi papá, y sí es verdad, o sea, la verdad yo lo veo y digo, sí es verdad, ellos respetan mucho a mi esposo y lo quieren mucho porque siempre estuvo ahí con ellos, y es algo bien bonito, ¿no? Bien bonito ver que, no digo que no estudien, ¿verdad? Claro que deben de estudiar, pero digo, el estar ahí con sus hijos es algo bien bonito, ¿no? Entonces, eso es si creciste en un padre, ¿verdad? Sabes que, ¿quién es tu padre? Los cristianos sabemos que nuestro padre es nuestro Padre Celestial, y Él es un amor tan grande que no se compara ni el de la madre, ni del padre, ni del hijo. El amor de nuestro Señor nos llena completamente. Sabemos que los hijos a veces son malagradecidos, los hijos te dejan, ahora peor en esta generación, que se quieren ir y no les importan las madres ni los padres, te meten en un asilo, y así es esta generación. Entonces, pues el amor de los hijos, pues es bonito, pero te dejan. El amor de un esposo, si tienes buen esposo, si te quiere, si atiende tu necesidad como mujer, pues digo, qué bonito, ¿verdad? Pues si tienes un esposo que nunca está, que te fue infiel, que te dejó, ese amor tampoco es terrenal, pero si has experimentado el amor celestial de nuestro Padre, es un amor que te llena completamente y no careces absolutamente de nada, porque tu fe y tu amor está en Él, no en el ser humano, no es que mi esposo, no que mis hijos, no, es un amor, es otro nivel, ahora sí que otro nivel, ¿no? Yo lo comparaba porque, como di mi testimonio, ¿verdad? Fui de joven, drogas, alcohol y todo el rollo, ¿verdad? Me la pasé pues ahí en el mundo, ¿verdad? Y eso es un ratito, sabemos que es un ratito, la pasas bien, estás gozando, bla, 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 pero después llegas a la realidad otra vez, ¿verdad? A la cruda realidad que decimos por ahí. Y con Dios no es así. Con Dios, cuando tienes un encuentro con tu Padre Celestial y te enseña quién eres, ¿verdad? Te enseña qué significas para Él, ese amor es lleno, te llena tu vida, te llena tu alma, y dices, ahora sí puedo morir en paz, ¿verdad? Bueno, entonces, si tu padre no fue una buena influencia para ti, ¿qué dice la palabra, verdad? En Efesios 6:2 dice, hijos, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento como promesa, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no hay excusa, de verdad, para los hijos no hay excusa. Yo siempre les digo a mis niños cuando peleo con ellos o algo así, les dije, aunque yo hubiera sido una prostituta, tú tienes la responsabilidad de respetarme, porque es lo que dice la palabra de Dios, y punto. Y punto. Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, no podemos, porque la vida de tu madre, la vida de tu padre no es la que tú viviste. Y a veces los hijos no van a entender eso, ¿verdad? No van a entender, y uno les dice, es que yo pasé, y yo fui, pero ellos crecieron en otra vida, y a veces hasta digo, le queremos dar de más para que no sufran, y eso es un grave error también, ¿verdad? No, porque yo pasé, yo carecí, yo quiero que mis hijos parezcan, no, que él no tiene que trabajar, porque por eso estoy yo aquí, y va a trabajar, y va a ir a la universidad.
pero a veces cometemos un error tan grande que no los dejamos que aprendan a trabajar, que aprendan a carecer, porque por la carencia, ¿verdad? Ellos pueden aprender y madurar, pero bueno, es otra cosa de que la gente viene a Estados Unidos y cree que tiene que dar todo a los hijos y todo, pero hablando de si tu padre no fue una buena influencia, entonces mi papá fue un alcohólico, mi papá me pegaba, mi papá no me puso atención, pues realmente no hay excusa, porque tal vez Dios te llamó a ti para que salvaras a tu padre. Tal vez Dios te salvó y te enseñó a ti. Tal vez tu padre no conoció a nuestro Padre Celestial. Y es por ti, tal vez, que tu padre se salve. Si tienen algo contra su padre, perdónenlo. Perdónenlo, porque dice el Señor Dios que si tú no perdonas, lo siento, pero te vas a ir downstairs, abajo, así de fácil, al sótano. ¿Y qué grande es ese concepto? ¿Qué grande es ese concepto? De que si no perdonamos, ¿por qué Dios te va a perdonar a ti? Yo no sé tu testimonio, no sé si realmente has sido un ángel, que hayas caminado en el cielo. ¿Hay gente? Sí, hay gente, todo, lo crean o no, todavía hay gente que ha sido muy santa, o que ha tratado de caminar con el Señor, ¿verdad? Pero si no fue tu caso y cometiste, yo no sé tu vida, pudiste cometer infidelidad, pudiste cometer un aborto, pudiste cometer en tu pasado, ¿verdad? O ustedes padres pudieron hacer algo feo también en su vida. Piensen, padres, piensen en lo peor que ustedes hayan hecho en su vida, lo peor en este momento, lo peor. Así que te avergüenzas, que te duele, y eso te lo perdona Dios. Entonces, ¿por qué tú no vas a perdonar a tu padre? Tienes que perdonarlo. Mi esposo decía que su papá pues siempre trabajó, él trabajó para la ciudad, y lo llamaban a las 3 de la mañana, que se rompió una pipa y tenía que estar ahí. Me tocó todavía, porque yo viví con mis suegros, y me tocó todavía ver a mi suegro con su Page, y luego a las 3 de la mañana salía en los friazos que había de hielos, que se rompían las pipas, y ahí iba mi suegro. Él se paraba a las 6 de la mañana, 5:30, para irse a trabajar, todos los días por 30 años, todos los días por 30 años. Y me dice mi esposo que su papá, porque decía, platicamos, ¿tu papá no te va al parque? O tu papá, sí, nos llevaban, o a la pulga, o así, pero dice, no nos metía a deportes, ellos no sabían. O sea, venían de otro sistema de México, los dos de rancho, ¿verdad? Y pues no pudieron ayudar tanto a mi esposo, porque él tenía dislexia y en la escuela se portaba mal por lo mismo, no había ayuda que hay ahorita, ¿verdad? Entonces su papá pues no podía intervenir mucho, su mamá tampoco, porque pues no sabían. Pero pues les pudo dar lo que tenían con las herramientas que tenemos. Cuando se fue mi hijo de la casa, nos juzgaban, algo hicieron mal. Hasta mis hermanos nos llegaron a decir que fue porque éramos cristianos. Es que ustedes pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Dijo, ustedes pura iglesia. Por eso el niño se fue, y por eso el niño se rebeló, y por eso el niño ya se fue, ¿verdad? Pero un padre, si eres un padre amoroso, que te importa tu hijo y que inviertes en tus hijos, le das lo que tú puedes según las herramientas que tienes, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo, es lo que te doy. A lo mejor los hijos quieren más, o a lo mejor no les puedes dar completamente todo, pero si tú les das lo que tienes, lo que la experiencia de la vida te dio y lo que Dios te enseñó, ¿verdad? De cómo cuidarlos, hiciste tu trabajo y no tienes por qué sentirte culpable absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Cuando se fue mi hijo, yo no tenía nada de culpa, nada, porque yo te di todo lo que pude darte, todo. Si careciste de algo, lo siento, pero eso es todo lo que te pude dar, y esos son los padres que te tocaron. No escogemos a nuestro papá, no escogemos. Yo le doy gracias a Dios que me dio el padre que me dio. Fue alcohólico, lo llegué a ver tirado en la calle cuando tenía 4 años, pero él se metió a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Ya después yo de 7 años
que tenía yo 7 añitos, ya jamás volvió a tomar, jamás volvió a tomar. Y eso para mí fue, hasta ahorita, fue algo bien positivo en mi vida, de saber que sí se puede. Sí puede un alcohólico dejar de tomar, sí puede alguien, ¿verdad?, restablecer su vida, ¿verdad? Y él hizo lo que pudo. No podía vivir con nosotros, pero nunca nos dejó ni a mí ni a mi hermano, siempre nos iba a ver, y eso fue algo tan hermoso, ¿no? Y un día les doy el testimonio cuando se murió mi papá. Eso es sí tu padre, ¿verdad? Dios te dio la oportunidad de conocerle, y así tú puedes salvar a tu papá. Ojalá que Dios les dé esa oportunidad de saber que sus padres son salvos y de que ustedes puedan ofrecerles la salvación, ¿verdad? Ok, tú como padre, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Son buenos padres? ¿Hay más o menos? ¿Mal? No sé qué concepto de ustedes tengan de ser padres, ¿verdad? Fui buen padre, escuché a mis hijos, les enseñé la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios, porque es la herencia más hermosa que le puedes dejar. A veces tú piensas, le voy a dejar a mi hija una casota, a mi hija, para que ella no carezca de nada, y si el viejo la deja, mi hija puede tener su casa. Pero tú le dejas una casa, a lo mejor la vende, se gasta el dinero, se los da por acá y allá, y ya esa casa se fue. Pero si tú le dejas a su hija, Dios es lo primero en tu vida, y si tú sigues los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Y si tú realmente conoces al Señor y se lo pasas a la próxima generación, que esa es otra carencia que estamos viviendo, y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que al principio decía, guarda estos mandamientos, escríbelos en esto para que la próxima generación lo vea y no se olvide. Y en la Biblia misma vemos también esa carencia de que una generación ya no siguió la otra generación, y ya no siguió la otra generación, y se metieron en un grave problema, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Olvidaron todo lo que pasó con sus abuelos, que los sacaron de la vida de que estaban, y luego ¿qué pasó en la nueva generación? Se perdieron, Dios los castigó, se fueron con otros dioses, se prostituyeron, y bueno, pasó un desastre desastroso. Entonces, tú como padre o como abuelo, ahora a lo mejor ya son abuelos, nosotros todavía tenemos el privilegio, yo ya estoy lista para ser abuela. Mis hijos me dijeron, mami, me vuelvo loca, porque quiero enseñarle a mis nietos, ¿verdad?, de Dios, quiero ser coach, quiero llevarlos a nadar, si me dejan, ¿verdad? Que ahora decía, no te a que si me toca una nora, que no lo toque. Imagínense. Y bueno, como padre, ustedes tienen que ser el primer maestro de sus hijos. Esta generación, y lo veo en las iglesias también, cuando nunca nosotros sacamos a nuestros hijos, y yo tampoco, ni en las iglesias. Yo siempre me metía ahí, siempre que iban a escuelita bíblica, ahí estaban. ¿Me puedo hacer voluntaria para ayudar? Sí, pero era para estar con mis hijos. Que yo no sabía qué les iban a enseñar, yo no sabía qué les iban a hacer, yo siempre atenta, ¿no? Y obviamente nunca dejamos que se fueran a casa de nadie, estuvimos ahí bien atentos, pero ustedes son su primer maestro. No es la iglesia, no son los líderes. No le podemos echar la culpa a los líderes de la iglesia de que, pues no le enseñaron a mi hijo, pues el líder, no. La primera iglesia es en la casa, es en el papá, es en la mamá. No puedes decir, es que no hay excusa, no hay excusa. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos, de que conozcan a Dios y de predicar con sus acciones. Porque no nada más es decir, por eso muchos hijos se van. ¿Saben por qué? Porque el papá está aquí, yo sirvo, yo soy diácono y soy aquí, vente, pero en la casa, no me molestes, no me hables, no estoy así, soy rudo, tráeme esto, el otro. Pero hoy en la iglesia no, es que yo tengo que estar en la iglesia a las 8:30, no, yo tengo que servir. Pero vas a la casa y eres completamente otra persona. ¿Qué va a pensar tu hijo o tu hija? Eres un hipócrita,
siempre vas a la iglesia, a mí no me atiendes, estás allá con los hermanos, pero a mí no me pones atención, esto, el otro. Eso es muy feo. Eso es muy feo, porque uno piensa que está bien con Dios, ¿verdad? Y uno piensa, vengo a la iglesia y le sirvo a Dios, esto, pero si no le estás sirviendo a tu familia, tu responsabilidad, padre, es tu familia primero. Perdónenme, pero primero es Dios, ante todo, en donde estés, en tu trabajo, en la casa. Primero es Dios, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Pero al servicio, primero es tu familia, y no es la iglesia. No es la iglesia, es primero tu familia. Tienes que proveer, tienes que ser el ejemplo, tienes que ayudar a tu familia, y después vienes a servir a la gente. Cuando la Biblia habla de cuando van a escoger a los sugieres o deconos, ¿verdad? ¿Qué dice? Necesita ver cómo está en tu familia, cómo están tus hijos, que seas un hombre de una sola mujer, ¿verdad? Y te checan todo, cómo es tu vida, para poder servir a la iglesia. Entonces eso quiere decir que si tu familia está en desorden, y no quiere decir que tu familia va a ser perfecta, porque para nada, ¿no? Hay veces que los hijos salen rebeldes y no es culpa tuya. A veces se les ha dado todo y como quiera los hijos son rebeldes y se van y hacen y deshacen, ¿no? Hay hijos de pastores que se han ido a las drogas, se han ido hasta la pornografía. Actrices de pornografía, sus papás han sido pastores. Entonces, pues ya ahí ya no es problema tuyo, ¿verdad? Pero si tú has cumplido, y bueno, tu responsabilidad es seguir orando, y ese es el ejemplo que mi esposo siempre me ha dado, ¿no? Sigue orando, tú tienes que ser la responsable de orar, porque dice que, pues la madre, que Dios no rechaza, ¿verdad? Un corazón quebrantado, y sobre todo de una madre, porque duele bastante. Yo veo, mi esposo no sé si hace el duro o no, pero cuando se fue mi hijo, pues yo lloraba, y él se hacía el fuerte, y decía, déjalo, va a estar bien, y sigue orando. Yo estoy orando por él todos los días, y yo destrozada hasta la fecha, y él, no, ¿verdad? Y digo, es que tú no eres madre, tú no lo diste a luz, tú no le diste pecho, ¿verdad? Y yo siempre, y es que esa relación es algo bien especial, ¿no? Bien especial, pero no quiere decir que no sea también especial para los papás. Tú también puedes tener con tus hijos una relación muy bonita, ¿no? Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarles en disciplina, amonestación del Señor. ¿Qué es lo que pide Dios del Padre? Sí, pero también que los quiera, ¿verdad? Que no los estés molestando, indigando, irritando y pegándoles y todo eso, ¿verdad? No, una disciplina, y la mismo Proverbios dice que con la rama, ¿verdad? Sí fue un caso también en el juez que ganó un señor cristiano porque le pegaba a sus hijos con la vara y lo mandaron los hijos a la corte y no sé qué, que ahora los niños saben defenderse. Te voy a acusar con la policía para que vengan, ¿verdad? Pero el señor ganó, gracias a Dios, porque le pegaba a su hijo con la rama, y tienes que escoger la rama, una rama que pueda romperse rápido. No puedes escoger lo que sea y rasparlo no, que sea una rama que pueda romperse bien y solamente una vez. No es abuso, es disciplina. Entonces le pegas, se tiene que romper la rama y hasta ahí. Nosotros le pegamos nalgadas a nuestros hijos, pero les explicábamos por qué. Y duele, ¿verdad que sí? Duele feo cuando les pegas a tus hijos, pero después le decíamos, es que tienes que obedecer, y tienes que esto, y tienes que el otro, y no les pasa nada, de veras. Los psicólogos dicen, pero no es cierto, los niños aprenden cuando les das sus buenas nalgadas. Pero bueno, ahora no, yo no los toco, no, ahora no, y bueno. Antes las maestras le podían pegar a los niños, ahora ya no podemos. Oh, qué bueno, porque yo creo que los formaba todos con la palabra. Estoy haciendo escuelita de verano, hijo, qué generación de víboras, de veras.
My goodness, estos niños están, pero de veras, bien vivos, saben todo. 7 años, 8 años, saben todo, te contestan todo. No, bien vivos y bien hypers, pero bueno, Dios me dé ayuda para terminar la escuela. Y entonces tienen que usted siempre, si es un padre muy amoroso, ay, déjala, es la princesa, déjala, no le pegue. ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué quiere? Ay, sí, vamos a comprarle esto y vamos a comprarle lo otro, y sí, ay, déjala. Y la niña, pues mi papá me quiere, no me hace nada, puede hacer lo que yo quiera, y vámonos, ¿verdad? Entonces se aprovechan del amor que les tiene uno. Entonces, padres, nunca es tarde para disciplinarlos, aunque ya estén grandes. Nunca es tarde, ya no les puedes pegar, pero sí puedes sentarte y decirle, ven, mija, ven, te voy a leer algo, ven, siéntate. Y abre la Biblia y dice, mire, léame aquí, mijita, ¿qué dice aquí? Que lea él o ella. Y esas son palabras de Dios mediante el Espíritu Santo. Entonces no va a ser el papá, que va a ser el Padre Celestial que le esté hablando al hijo. Tiene una conversación bonita de amor y de consecuencias, ¿verdad? Porque en todo hay consecuencias. Dios amó a David. Dicen que no había favoritos para Dios, pero la verdad que, híjole, David yo creo que fue uno de los más privilegiados en la Biblia, de que Dios lo amó tanto, 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 le dio todas las guerras que pudo vencer y todo. ¿Cómo le dolió a Dios, me imagino yo, el día que David le falló y se fue con Bathsheba? Y dijo Dios, híjole, mi hijito precioso, pero hay consecuencias. Y Dios le dio la consecuencia y le mató al bebé. Y David se puso a ayunar y dijo, Señor, por favor, te pido que no me mates a mi hijo. Te lo pido. Y Dios dijo, no. Hay consecuencias en esta vida y de aquí empiezan tus consecuencias, porque después fue por generación y generación y generación que el hermano tocó a la hermana y luego el hermano mató al otro hermano y fue un desastre. Entonces siempre hay que ver consecuencias, y yo sé que el amor gana, yo sé que hay mucho, pero no, yo siempre les he dicho, va a haber consecuencias y las tienes que pagar. Entonces en 1 Corintios 3, de 2 al 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Entonces aquí dice que tú eres el ejemplo. Ustedes, padres, son el ejemplo para sus hijos, para sus nietos y para las siguientes generaciones. Y yo les quiero aconsejar de verdad, que si tu hija o hijo se fue al mundo, si tú tienes la oportunidad de tener a tus nietos, de traerlos los domingos a la iglesia, hazlo. Haz ese sacrificio para que no se pierda tu generación. Si tu hijo o hija dice, yo no quiero ir, ¿me prestas al nieto, verdad? Sí, arréglala bonito, tráiganla a la escuelita, ellos se van a acordar, mi abuelita me llevaba, mi abuelito me llevaba, denles ese amor, ¿verdad? Y ese amor, léele la Biblia, léele los proverbios, ¿verdad? Uno cada día que lo veas, ven, porque los proverbios es la sabiduría de Dios, y ahí le dice que no ande con amistades que no debe de andar, que no ande, pídele a Dios sabiduría, dice la Biblia, ¿verdad? Si alguien carece de sabiduría, pídela. Si tú no sabes cómo, no supiste ser padre, ¿verdad? Y ahora estás en la situación de que, híjole, pues ahora soy abuelo, pero no sé ni cómo tampoco, pídele a Dios sabiduría, dile, Señor, cambia mi corazón, enséñame para salvar mi generación que sigue, para que tus nietos no se pierdan, y háganlo, tráiganlos a ellos aquí, porque de ellos es el reino, dice Dios, ¿verdad? De ellos son, y ustedes enseñen y planten esa semilla en el corazón, plántenla, y nunca dejen de orar por ellos, nunca dejen de orar por sus hijos, pase lo que pase. Mi esposo siempre esté orando por mis 2 hijos y por mí. A veces yo me distraigo, como dice el hermano, que no nos damos cuenta porque a veces estamos ocupados, y a veces yo
me pongo y me olvido, ¿verdad?, de las cosas importantes de este mundo. Y mi esposo siempre me dice, ¿ya oraste? Y estoy orando todos los días, y todos los días solo por Helen, y todos los días solo por el Haya, y todos los días solo por ti, y todos los días, porque es lo que Dios demanda, que todos los días estemos orando, ¿verdad? Y la oración, como dijo el hermano también, ¿verdad?, esta mañana mencionó, ¿qué es la oración? No es nuestro lo que nosotros queramos. La oración es para estar en contacto con nuestro Dios, para estar en contacto de su voluntad, de lo que Él quiera, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Sí, Dios sabe que tenemos los deseos en nuestro corazón y nos va a complacer también, ¿verdad? Si tus deseos son buenos y para bien, pues Dios te va a dar el deseo de tu corazón, ¿verdad? Pero nunca es tarde, y la verdad que que Dios les siga dando sabiduría a ustedes para que tengan una buena familia y también para que sigan sirviendo a la iglesia, que hay mucha necesidad, siempre va a haber necesidad en la iglesia, y que usen sus talentos en la iglesia, porque Dios les va a pedir cuentas también. Vas a llegar a la presencia de Dios, te va a decir qué hiciste para el reino de Dios, ¿verdad? No, pues nada, nomás ¿qué hiciste para el reino de Dios? Y qué feo que te diga, nunca te conocí. Que tú pienses que fui buen papá, fui buen esposo, y después llegas y dices, ¿qué hiciste para mí? Y vas a decir, ¿cuántas almas salvaste? Y tú dices, no, pero mira, trabajé 30 años, tengo mi doctorado, tengo todo, Señor, aquí está. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para el reino de Dios? Porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale, y Dios demanda ir a salvar almas. Es lo que cuando Jesús se fue, dijo que ustedes tienen que ir y hablar de mí y salvar almas. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, aparte de todo lo demás. Pero esa es nuestra responsabilidad primeramente. Entonces espero que ustedes, hombres, sigan usando sus talentos para Dios en lo que puedan, y balanceen su vida de todo, que se cuiden de salud siempre, porque también esa es una gran responsabilidad. Los hombres son muy necios, a veces no quieren ir al doctor, no quieren cuidarse, no quieren ir al gimnasio a hacer ejercicio, son muy necios los hombres, y yo no sé por qué. O hay unos al extremo, ¿verdad? Bien, que nomás se cuidan mucho, pero balanceen su vida, traten de hacer ejercicio, de cuidarse bien, de atender a la iglesia, de estar con sus hijos. Hagan una lista y balanceen su vida y vean dónde están. ¿Dónde está su al extremo, no? O sea, es que yo estoy aquí nomás, ¿no? Bueno, voy a quitar un poquito de eso, y puede ser poquito a poquito. Puede ser, primero voy a hacer nomás 1 día, 2 días de ejercicio, ese día me voy a hacer a caminar, y después otros días voy a hablar con mis nietos, y voy a hacer que por lo menos por teléfono les voy a hablar y voy a estar en contacto con ellos. Y ese sea otro goal de ustedes, ¿verdad? Otra meta para que ustedes balanceen su vida, y ojalá que realmente hayan tenido un encuentro con Dios algún día, y que Dios de verdad tenga su alma con ustedes, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el deseo yo creo, de sus hijas, de sus esposas cristianas. Y pues es un privilegio otra vez darles este pequeño corto mensaje. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Ernesto, y Dios le bendiga. ¿Okay? Muchas gracias, hermanos.